Era una noche típica de trabajo en las calles de Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Roberto y llevo más de 15 años detrás del volante de un taxi. A lo largo de los años he vivido experiencias de todo tipo, pero ninguna como la que me sucedió hace un par de años, una que me hizo cuestionar la realidad tal como la conocemos. Había sido un viernes particularmente tranquilo, lo cual era extraño considerando que es el día que usualmente más trabajo tengo. Cerca de la medianoche, mientras recorría las calles cercanas al Bosque de la Primavera, una zona conocida por sus leyendas y mitos urbanos, recibí una llamada a través de la radio del taxi. La voz al otro lado solicitaba un servicio desde un punto remoto del bosque hacia el centro de la ciudad. A pesar de lo inusual de la solicitud, la dirección era clara y decidí aceptar el viaje. Al llegar al punto indicado, encontré a una mujer de pie al borde de la carretera, sola y visiblemente angustiada. Vestía un largo vestido blanco que contrastaba con la oscuridad de la noche. Se acercó al taxi y, sin decir palabra, subió al asiento trasero. A través del espejo retrovisor, pude ver su rostro pálido, iluminado solo por el débil resplandor de la luz interior del coche. Sus ojos, aunque hermosos, reflejaban una profunda tristeza. «Al centro, por favor», fue lo único que dijo con una voz melancólica que me heló la sangre. Durante el trayecto, intenté iniciar una conversación para romper el incómodo silencio, pero ella no respondió. Cada pregunta que hacía era ignorada, como si mi voz se perdiera en el vacío del coche. A medida que nos adentrábamos en la ciudad, empecé a sentir una opresión en el pecho, una sensación que nunca antes había experimentado. La atmósfera dentro del taxi se volvió más pesada y el aire frío, a pesar de que la calefacción estaba encendida. La sensación de estar siendo observado comenzó a apoderarse de mí, aunque sabía que éramos solo ella y yo en el coche. Cuando finalmente llegamos al destino, un viejo edificio en el corazón del centro histórico de Guadalajara, la mujer me pidió que detuviera el coche. Sin embargo, antes de que pudiera decirle el monto a pagar, desapareció. Sí, como lo oyen, desapareció sin dejar rastro alguno. Giré en todas direcciones buscándola, pensando que quizás había salido del taxi sin que me diera cuenta, pero era imposible. Nunca había quitado los ojos de ella a través del espejo. Confundido y aterrado, salí del taxi para buscarla, pero solo encontré la calle vacía y silenciosa. La desesperación se apoderó de mí mientras intentaba procesar lo ocurrido. Regresé al taxi, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero lo único que hallé fue un pequeño dije de plata en el asiento trasero, en forma de lágrima. Esa noche regresé a casa sin poder sacudirme el miedo y la confusión. Investigué al día siguiente, hablando con colegas y amigos, buscando alguna explicación racional. Fue entonces cuando un viejo amigo, conocedor de las leyendas locales, me habló de La Llorona, el espíritu de una mujer condenada a vagar por el mundo de los vivos en busca de sus hijos perdidos. Según la leyenda, su presencia es un presagio de muerte o desgracia. Desde aquella noche, nunca volví a transitar cerca del Bosque de la Primavera después del anochecer. La experiencia me dejó marcado, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Aunque muchos puedan dudar de mi relato, yo sé lo que vi y lo que sentí. La Llorona es más que una simple leyenda en Jalisco. Para mí, es una realidad aterradora que espero nunca volver a encontrar. Era marzo de 2020 y los efectos de la pandemia apenas comenzaban a sentirse en todo Estados Unidos. Trabajo como taxista en Filadelfia, Pensilvania, un estado conocido tanto por su rica historia como por sus extensos suburbios y zonas urbanas densamente pobladas. En aquellos días, las calles empezaban a vaciarse y los llamados de clientes se reducían drásticamente, pero aún así, había cuentas que pagar, así que seguía conduciendo mi taxi cada noche, esperando cualquier carrera que pudiera conseguir.
Una noche fría y particularmente tranquila, recibí una llamada de un cliente en una zona bastante alejada del centro de la ciudad, cerca de los límites con el suburbio de Montgomery County. La dirección era precisa, en una calle conocida por tener largos tramos solitarios entre una urbanización y otra. A pesar de la hora y la situación global, era un trabajo, y no estaba en posición de rechazarlo. Al llegar a la dirección indicada, no vi a nadie esperando. Bajé la velocidad y miré a través de las ventanas, buscando alguna señal del pasajero. La calle estaba desierta, iluminada solo por las farolas que, espaciadas entre sí, apenas rompían la oscuridad que se cernía sobre la zona. Decidí llamar al número desde el cual me habían contactado, pero solo conseguí ir al buzón de voz tras varios intentos. Justo cuando estaba a punto de rendirme y marcharme, algo en el espejo retrovisor captó mi atención. Al final de la calle, bajo la luz parpadeante de una farola distante, había una figura. Era alta, demasiado alta para ser un humano normal, y su postura era extrañamente rígida, como si estuviera mal compuesta. No me lo pensé dos veces y aceleré hacia adelante, intentando alejarme, pero mi curiosidad me venció. Miré por el espejo lateral, intentando discernir algún detalle que me diera una explicación lógica a lo que estaba viendo. La figura comenzó a moverse hacia mí, no caminaba, flotaba, de una manera que desafiaba cualquier lógica. No tenía características faciales distinguibles desde la distancia a la que me encontraba, pero su presencia era abrumadora, como si emanara un aire de desolación y desesperación. Mi mente racional intentaba encontrar una explicación. ¿Era alguien jugando una broma de mal gusto o había algo más en juego aquí? Sin saber por qué, detuve el coche. La figura continuó acercándose y pude ver que lo que parecían ser brazos colgaban a los lados de su cuerpo de manera antinatural, casi llegando al suelo. No había sonido alguno, ni siquiera el crujir de sus pasos contra el asfalto. Todo lo que podía oír era el golpeteo acelerado de mi corazón y mi respiración agitada. La figura se detuvo justo fuera del haz de luz de mis faros. Ahora podía verla claramente. No era una persona, ni siquiera algo que pudiera identificar como terrenal. Su cuerpo era esbelto, de un color gris pálido, y sus ojos eran dos abismos oscuros que parecían absorber toda luz, toda esperanza. En ese momento, un instinto primario de supervivencia se apoderó de mí. Encendí el motor, que por un segundo me pareció eterno en arrancar, y aceleré como nunca antes lo había hecho. Miré por el retrovisor una última vez, esperando no encontrar nada, pero la figura aún estaba allí, parada en medio de la calle, observándome alejarme. No paré hasta llegar a un área más poblada, con las luces de las tiendas abiertas 24 horas, proporcionando un consuelo que no sabía que necesitaba. Pasé el resto de la noche preguntándome qué había sido lo que vi. Investigando un poco, descubrí historias antiguas y leyendas urbanas locales sobre apariciones y criaturas inexplicables que vagaban por las zonas menos transitadas de la ciudad, pero nada que se pareciera a lo que yo había experimentado. Esta experiencia me cambió. Aunque sigo trabajando como taxista, evito las calles solitarias y los llamados en zonas alejadas durante la noche. Algo allá afuera rompió la delgada capa de realidad en la que confiaba, mostrándome que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos ven, especialmente en estos tiempos de pandemia, donde lo inexplicable parece hallar grietas por donde filtrarse en nuestro mundo. En 2012, noviembre, en algún lugar de Alberta, Canadá, me encontraba conduciendo mi taxi por las solitarias carreteras que serpentean a través de las vastas extensiones de bosque cerca de Banff. Mi nombre es Alex y he sido taxista en esta región durante más de 15 años. Esta noche, sin embargo, no era como las demás. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía sacudirme de encima. Había dejado a un pasajero en un pequeño hotel en las afueras del Parque Nacional de Banff y estaba en mi camino de regreso a la ciudad.
La carretera estaba inusualmente desierta y la única luz provenía de los faros de mi taxi, que cortaban la oscuridad como cuchillos. A medida que me adentraba más en el bosque, la niebla comenzaba a asentarse, reduciendo mi visibilidad a casi nada. Decidí reducir la velocidad, consciente de la fauna que a menudo cruzaba sin previo aviso. De repente, a través de la niebla, vi una figura que se destacaba al borde de la carretera. Al acercarme, la figura se volvió más clara. Era una mujer. Estaba parada allí, en medio de la nada, sin abrigo ni protección contra el frío penetrante. Me detuve, instintivamente sabiendo que algo no estaba bien, pero mi naturaleza servicial se impuso. Abrí la ventana y le pregunté, ¿necesita ayuda? Su voz, cuando respondió, era tranquila pero firme. Sí, por favor, ¿podría llevarme a Canmore? Algo en su tono me hizo dudar, pero ¿cómo podría dejarla allí, en esas condiciones? Subió al taxi y le dije mi nombre, pero ella no ofreció el suyo a cambio. Mientras conducíamos, intenté iniciar una conversación, preguntándole por qué estaba sola en un lugar tan remoto. Ella simplemente miró hacia adelante, ignorando mis preguntas. Un silencio incómodo llenó el coche. La carretera a Canmore estaba aún más aislada, rodeada por densos bosques de ambos lados. La niebla se había levantado, pero la sensación de inquietud persistía. De repente, la mujer me pidió que me detuviera. «Aquí está bien», dijo, señalando un tramo de carretera que parecía igual al resto, sin nada a la vista. Antes de que pudiera objetar, abrió la puerta y se bajó. Confundido, salí del taxi para asegurarme de que estuviera bien. Pero cuando di la vuelta al coche, ella había desaparecido. Busqué en los alrededores, llamándola, pero no hubo respuesta. Solo el viento susurrando a través de los árboles. Mientras regresaba al taxi, escuché un crujido detrás de mí. Al girar, mi corazón se detuvo. Allí, en el borde de la luz de los faros, había una criatura de una estatura y aspecto que desafiaban toda lógica. Era enorme, al menos unos 2,5 metros de altura, con pelo grueso cubriéndole todo el cuerpo. Sus ojos brillaban con una inteligencia desconcertante mientras me miraba. Por un momento, el mundo pareció detenerse. La criatura y yo nos miramos fijamente, evaluándonos mutuamente. Luego, con un gruñido bajo que resonó en el silencio de la noche, dio media vuelta y desapareció en el bosque. Temblando, me apresuré a volver al taxi y arranqué el motor. Mientras me alejaba, mi mente luchaba por dar sentido a lo que había visto. ¿Había sido real o simplemente el producto de la fatiga y la niebla? No dije nada a nadie sobre la mujer o la criatura. ¿Quién me creería? Pero desde esa noche nunca volví a tomar pasajeros en esa carretera solitaria cerca de Banff. Algo anda por esos bosques, algo antiguo y misterioso. Y prefiero no encontrarme con ello de nuevo. Era un jueves como cualquier otro, y mi ruta me llevaría de Nuevo León a Veracruz, transportando un cargamento de autopartes. Esta ruta, aunque larga, era una de mis favoritas por el paisaje variado y la tranquilidad de las carreteras estatales. Había partido antes del amanecer con la intención de evitar el tráfico intenso de la ciudad de Monterrey y llegar a mi destino antes de que cayera la noche del viernes. Mi tráiler, un Kenworth 680, era mi compañero fiel en estas travesías. Lo mantenía en perfectas condiciones, conocía cada sonido que emitía, cada vibración que recorría su estructura. Pero aquel jueves, después de cruzar el límite estatal y adentrarme en las carreteras menos transitadas de Tamaulipas, comenzó a manifestarse un ruido extraño, algo que nunca antes había escuchado. Un crujido sutil pero persistente que parecía venir de la parte trasera del remolque. Era cerca de la medianoche cuando decidí parar en una gasolinera abandonada, a unos pocos kilómetros antes de llegar a Ciudad Victoria. No había otra alma a la vista.
Solo la oscuridad del monte circundante y el ocasional parpadeo de las luces de algún vehículo a lo lejos. Bajé para inspeccionar el tráiler buscando el origen del ruido, pero todo parecía en orden. Decidí tomar un breve descanso antes de continuar. Justo cuando estaba por subir de nuevo al tráiler, escuché un golpe seco proveniente del interior del remolque. Congelado en el sitio, escuché atentamente, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero luego otro golpe, seguido de un arrastrar lento, como si algo pesado se moviera allí dentro. Abrí la parte trasera del remolque. La luz de mi linterna no revelaba nada fuera de lo común, solo cajas de autopartes apiladas cuidadosamente. Volviendo a la cabina, decidí continuar mi viaje, atribuyendo los sonidos a alguna anomalía mecánica que revisaría al llegar. Sin embargo, no había recorrido más de 10 kilómetros cuando una figura se materializó en el haz de mis faros, parada en medio de la carretera. Era un hombre alto y delgado, vestido con ropas desgastadas por el tiempo, su rostro oculto por la sombra de un sombrero de ala ancha. Instintivamente frené, deteniendo el tráiler a escasos metros de él. La figura no se movió, simplemente se quedó allí, inmóvil. Bajé la ventanilla dispuesto a preguntar si necesitaba ayuda, pero antes de que pudiera hablar, el hombre señaló hacia el monte, hacia un camino que yo sabía que no llevaba a ninguna parte, solo a más oscuridad y soledad. Intrigado y confundido, miré en la dirección que señalaba, pero cuando volví la vista hacia la carretera, el hombre había desaparecido. No había rastro de él, como si la tierra se lo hubiera tragado. Una búsqueda rápida con la linterna alrededor confirmó mi sospecha. Estaba completamente solo. Continué mi viaje con la imagen del hombre misterioso grabada en mi mente. No había explicación lógica para lo que había visto. Había sido solo una alucinación producto del cansancio. No lo creía posible. La visión había sido demasiado clara, demasiado real. Llegué a Veracruz al día siguiente, exhausto pero a salvo. El cargamento fue entregado sin incidentes y el viaje de regreso fue tranquilo, sin ruidos extraños ni apariciones en la carretera. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo o alguien me había contactado aquella noche en Tamaulipas, dejándome con más preguntas que respuestas. Este encuentro se ha quedado conmigo, un recordatorio constante de que, en las solitarias carreteras de México, no estamos tan solos como creemos. Y aunque sigo recorriendo esas mismas rutas, parte de mí siempre está alerta, medio esperando ver de nuevo a aquel hombre en la carretera, quizás esta vez para descubrir su mensaje.